Dios bendiga en esta hermosa tarde. Te habla tu hermano Arizán del Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial. Nuestro pastor Naúl Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria. Dios bendiga nuestro líder de la iglesia Refugio Celestial. Dios bendiga a nuestra copastora Magali Rivera, nuestra diaconisa Betania Graciano, secretaria Leslie Mateo. Dios bendiga también la segunda iglesia Refugio Celestial en Venezuela, con los pastores Daniel y Taimari Díaz, pastores que amamos, pastores que estimamos. Nuestros pastores, la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar buscando en el libro de Mateo capítulo 7, a la altura del verso 15. Libro de Mateo capítulo 7, a la altura del verso 15, con el tema un verdadero y un falso profeta. Porque no todo el mundo es verdadero profeta. Hay gente que se atribuye en el título de profeta y no saben la consagración que tiene que tener un profeta, y no saben la responsabilidad que tiene que tener un profeta en la tierra. Un profeta no es cualquier cosa. Un profeta es el que trae la voz de Dios a la tierra. Un profeta es el que está revestido de autoridad para proclamar los juicios de Dios en la tierra, la misericordia de Dios en la tierra y todo lo que Dios le diga a la tierra. El profeta es la boca de Dios en la tierra. El profeta tiene que tener el oído en el cielo y la boca aquí en la tierra para proclamar la palabra de Dios. Entonces hay gente que se han atribuido este título de profeta y no son profetas. Hay gente que se han atribuido este título y van a tener problemas con Dios. Van a tener problemas con Dios porque se han atribuido un título que ellos no tienen. Y se han enganchado a profetas donde ellos no son profetas. Entonces, libro de Mateo capítulo 7, verso 15. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Padre que estás en el cielo, Jesús, te adoramos, te exaltamos, Espíritu Santo de Dios. Venimos ante tu presencia, te presentamos tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Tu palabra no se equivoca. Tu palabra es la que cambia, es la que da vida. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Tuya es la gloria, la honra, la alabanza, la pleitesía. No hay nadie como tú, Espíritu Santo. Que tuyo es el poder, la gloria y la majestad por todos los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. El tema de esta hermosa tarde es con el tema un verdadero y un falso profeta. Aquí donde hemos leído el libro de Mateo capítulo 7 a la altura del verso 15. El libro de Mateo fue escrito por Mateo, un cobrador de impuestos. Y Mateo escribió el libro de Mateo para los judíos. Por eso, si usted se fija, la escritura habla y enseña de que cuando se cumplía una profecía, dice la escritura y enseña que dice: esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Manuel. Dice que comerá mantequilla y miel hasta que sepa escoger lo bueno y desechar lo malo. Entonces, si usted se fija en el libro de Mateo, el libro de Mateo fue escrito a los judíos por causa de que para que los judíos entiendan que Jesús de Nazaret había llegado a la tierra, tenían que, alabanza al Cristo de la gloria, ver los cumplimientos de la palabra de Dios y de la ley. Entonces, Mateo procuró que todo lo que ellos leyeran vieran un cumplimiento de antemano para que crean que Cristo Jesús era el verdadero. Por eso los judíos que no creen hoy en día, que tienen un espíritu de engaño, hoy en día no van a tener justificación. Porque hubo una palabra que le declaró a ellos de que verdaderamente Cristo había venido a la tierra. Por eso, si usted se fija en el libro de Juan, dice la escritura que muchos creían en él, pero no lo descubrían abiertamente porque amaban, dice, porque tenían miedo de que los fariseos lo expulsaran. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Entonces, si usted se fija, libro de Mateo, Jesús hace una advertencia y dice la escritura y enseña, alabanza al Cristo de la gloria: guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice, por su fruto lo conoceréis. Jesús de Nazaret dio una advertencia de que iban a venir encubiertamente vestidos de oveja. Cuando hablo de oveja, estoy hablando vestidos de lo que eran de Dios, pero por dentro iban a tener al diablo, por dentro iban a tener a Satanás, por dentro iban a ser lobos rapaces, que lo único que iban a intentar era destruir la viña de Dios. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que proclame y hable la palabra de Dios, lo que Dios le habla en la tierra. Si usted se fija, hay dos tipos, alabanza al Cristo de la gloria, de profeta, o hay un solo profeta, perdón. Está el profeta natural y está el que tiene el don de profecía. No me puede confundir, no podemos confundir a alguien que sea profeta desde el vientre de su madre, como dice la escritura en el libro de Jeremías capítulo 1, a la altura del verso 5, que dice, antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ve, Jeremías desde el vientre de su madre era un profeta elegido por Dios. La raíz de Jeremías era una vida de profecía. Entonces hay gente que están confundiendo el ser profeta, alabanza al Cristo de la gloria, con un don de profecía. La Biblia establece en el libro de 1 Corintios capítulo 12 a la altura del verso 4, dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y dice que hay diversidad de dones, pero el Señor que hace todas estas cosas es el mismo. Entonces, no me confunda alguien que sea profeta a alguien que tenga el don de profecía. ¿Cuál es la diferencia? El ser profeta es un ministerio. El ser profeta es un ministerio. Por eso la Biblia establece en el libro de Efesios capítulo 4 a la altura del verso 11, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto para perfeccionar la obra de ¿qué? De los santos y el cuerpo de Cristo. Entonces, el que tiene el llamado profético lo dota desde el vientre de su madre. Por eso yo no sé si usted se ha encontrado con personas que pueden estar descarriados en la calle y ellos agarran y te dicen, fulano de tal, veo que tú recibes un carro. Fulana de tal, veo que tú estás descuidado. Porque ellos tienen un ministerio, lo que pasa es que están descarriados. Entonces ese ministerio opera en ellos porque es el llamado de ellos. Ahora bien, ¿qué es un don de profecía? Un don de profecía, cuando hablamos de don, tenemos que entender de que don significa dádiva, significa carisma. Alabanza al Cristo de la gloria. Es un regalo. Cuando damos de don, hablamos de un regalo. Entonces hay personas que tienen llamados ministeriales de evangelista y tienen la manifestación del Espíritu Santo de ser, alabanza al Cristo de la gloria, de una profecía. Por ejemplo, hay personas que fueron llamados para pastor. ¿Cuál es el ministerio de un pastor? Cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de un rol que una persona tiene que desarrollar. Estamos hablando de una persona que tiene que, alabanza al Cristo de la gloria, hacer una obra en la tierra y cumplir con esa misión. ¿Cuál es la misión de un pastor? Guiar un rebaño, doctrinar un rebaño, estar, alabanza al Cristo de la gloria, pendiente a un rebaño. ¿Cuál es el rol de un evangelista? Evangelizar, buscar las almas. Entonces, ¿cuál es la manifestación del poder que tiene que llevar a esa persona para cumplir con ese rol que él fue dado? Los dones del Espíritu. Entonces hay gente que son profetas y lo llaman, hay gente que son, alabanza al Cristo de la gloria, perdón, evangelistas, y lo llaman profeta. Y hay gente, alabanza al Cristo de la gloria, que no son profetas, que los que tienen el don de profecía y lo están llamando profeta. Entonces cuando tú tienes el don de profecía, tú aprendes a discernir cuándo Dios te va a hablar, cuándo Dios va a hablar. Tú tienes que aprender que cuando una persona tiene el don de profecía, tiene que ejercitarlo, tiene que desarrollarlo, tiene que mantenerse en una constante búsqueda para que ese don opere. Pero cuando una persona es profeta, aún de cuidado, te profetiza. Mientras que cuando una persona te profetiza de cuidado teniendo el don, es porque a Dios le place. ¿Entiendes? Entonces, ser profeta, no todo el mundo es profeta. La primera persona que fue llamada profeta en la escritura por Dios fue Abraham. Libro de Génesis capítulo 20. Dice la escritura que cuando Abraham salió del Negev, dice que habitó como forastero. Habla de Abraham y de Abimelech. Y dice que dijo Abraham de su esposa, de su mujer Sara, dijo que ella era su hermana y dice que Abimelech la tomó. Y cuando Abimelech toma a su hermana, dice la escritura y enseña que Dios se le aparece en sueño a Abimelech y le dice: eres hombre muerto por causa de la mujer que ha tomado. Escucha, adúltero del diablo. Porque esta mujer tiene esposo.
Y cuando le dice esto, alabanza al Cristo de la gloria, dice la escritura que con sencillez de corazón hizo esto, porque Abraham dijo que era su hermana. Y Dios le dijo, yo conozco que lo hiciste con sencillez de corazón y yo te detuve de pecar contra mí. Dice, ahora devuelve a la mujer porque es esposa, alabanza al Cristo de la gloria, porque tiene su marido y es profeta. Ve, la primera persona literalmente que Dios habla de que era profeta se llama Abraham. Dice la escritura, alabanza al Cristo de la gloria, hablando de Enoc, dice que Enoc fue un profeta, alabanza al Cristo de la gloria, que caminó en santidad y Dios se lo llevó para que no hubiera muerte. Adán, Enoc séptimo desde Adán. Ese fue uno de los profetas principales, pero de quien Dios habló literalmente que era profeta fue de Abraham. Entonces, ¿por qué en estos tiempos hay muchos falsos profetas? La Biblia establece en el libro de Mateo capítulo 24, a la altura del verso 11, dice que se levantarán muchos falsos profetas, alabanza al Cristo de la gloria. Esto era una profecía que estaba puesta, alabanza al Cristo de la gloria. ¿Por qué Satanás usa a los profetas en estos tiempos? Satanás utiliza a los profetas en estos tiempos porque la mayoría de las personas están acostumbradas a la profecía. Y cuando un profeta habla, alabanza al Cristo de la gloria, todo el mundo está atento porque está hablando la voz de Dios en la tierra. Entonces Satanás se le ha disfrazado como ángel de luz a la persona a través de los profetas y ha traído profetas que no son profetas para que ellos crean que son profetas donde no son profetas y sigan la profecía de ese profeta que no es profeta. Por eso la Biblia establece en el libro de Primera de Pedro capítulo 2 a la altura del verso 1, dice que también habrá entre vosotros profetas y maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora, alabanza al Cristo de la gloria, y dice que negarán la eficacia de aquel que lo llamó. Ve, entonces los profetas de estos tiempos y todo lo que el que no es profeta tiene que evaluar todo tipo de profecía, porque tarde o temprano se va a destapar la olla y se va a ver que el que dijo que es profeta no era profeta. Entonces la mayoría de los profetas que son profetas de verdad se han contaminado, han dejado los caminos santos del Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios prometió que nos iba a dar el profeta entre nosotros. No estoy en contra de la profecía, pero yo creo que el que guarda la ley, como dice la escritura, es mayor que el que se mantiene por una profecía. Por eso la Biblia establece en el libro de Proverbios capítulo 29 a la altura del verso 11, dice que, alabanza al Cristo de la gloria, el pueblo sin profecía se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces el pueblo sin la profecía se desenfrena. Por eso el profeta era necesario en los tiempos bíblicos. Por eso todo el tiempo Dios mantenía un profeta que se guardara. Por eso todo el tiempo Dios mantenía un profeta que no se confabulara con el pueblo. Porque hoy en día lo que vemos profetas que se confabulan con el pueblo de Dios. Entonces, desde tiempo antiguo, el padre de los profetas, Moisés, Dios levantó a Moisés como un profeta único. Por eso la Biblia establece en el libro de Números capítulo 12, a la altura del verso 6, dice que cuando Dios levantare profeta, dice que le hablará en visión o en sueño. Y dijo, no así a Moisés. Y dijo que le iba a hablar a Moisés cara a cara. ¿Entiende? Entonces, no así Moisés, que se ha mantenido y es el más fiel entre toda la casa de Israel, entre toda la congregación de Israel. Entonces, el padre de los profetas, Moisés, Dios lo levantó como un profeta profundo, como un profeta en otra dimensión, como un profeta en otro nivel. Entonces la Biblia establece en el libro de Deuteronomio capítulo 18 a la altura del verso 18, dice profeta levantaré de medio de tus hermanos. Y dice, y pondré mi palabra en él para que él hable lo que yo le mande. Y dice que el que no escuchare al profeta que yo le haya mandado hablar, dice que le llamaré a cuenta. Entonces dice que el profeta que hablare con presunción palabra de Jehová y palabra que Jehová no le ha mandado, o que mande a los israelitas a adorar dioses ajenos, dice que el tal profeta debía de morir. Entonces va para abajo, dice, y si dijera en tu corazón, ¿cómo sabremos que es palabra que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta os hablare en el nombre de Jehová, y la palabra de Jehová no se cumpliere, ciertamente palabra de Jehová, ciertamente es palabra que Jehová no ha hablado. Dice, con presunción habló el tal profeta. No le tenga miedo, no le temáis, dice. Entonces, ¿cuál es el verdadero profeta? El verdadero profeta, el que proclama la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. El verdadero profeta, el que dice algo así y así me dice Dios y se cumple la profecía.
Entonces, ¿por qué vemos en estos tiempos profetas que están hablando cosas y no se cumplen la profecía? ¿Cómo un profeta agarra en una congregación y dice a una embarazada, le dice a una embarazada, fulana de tal, María, Pelélope, fulanita, el niño que tú llevas en tu vientre va a ser varón, y al final de la jornada no se cumple? ¿Cómo tú dices, alabanza al Cristo de la gloria, fulanito de tal, Dios me dijo que fulano va a morir, y no se cumple porque no son verdaderos profetas? Cuando hablamos de presunción, estamos hablando de que está hablando para que lo vean. Y la mayoría de los profetas en estos tiempos tienen espíritu de exhibicionismo. Tienen espíritu, alabanza al Cristo de la gloria, de altivez. Tienen espíritu de arrogancia, que quieren que vean que ellos son profetas y tiran profecías que Dios no le ha mandado. Entonces los profetas de la antigüedad no se parecen a los profetas de ahora. Si usted se fija en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, a la altura del verso 6, cuando Saúl sale a buscar las asnas de su padre que se habían perdido, ellos fueron donde el vidente. Cuando hablamos de vidente, estamos hablando de una persona que tiene visiones, que puede ver visiones. Por eso a los profetas se le llamaban videntes. Samuel era profeta y le llamaban vidente, alabanza al Cristo de la gloria. Entonces, dice la escritura y enseña que cuando va donde Samuel, ellos le preguntan que dónde estaba el vidente. Y cuando Samuel le habló en el 16 y le dijo que él iba a ver una compañía de profetas que estaban profetizando. Y cuando viera esa compañía de profetas que estaban profetizando, dice que él también iba a profetizar y iba a ser mudado en otro hombre. Ve, Samuel le dio una palabra a Saúl, pero esa palabra se cumplió en el capítulo 10, verso 18 o verso 16 por ahí. Esa no fue una palabra de pancá que tiró Samuel. Entonces Samuel le dio una palabra profunda y dice que Saúl profetizó, y de ahí salió el refrán de Saúl entre los profetas. Entonces, ¿por qué en estos tiempos hay mucha gente que están tirando profecía y no se cumplen? ¿Cómo va a ser como aconteció en un momento que una persona dijo de que fulanito de tal, no voy a especificar nombre, fulano de tal, tu madre no va a morir? Y hoy en día la madre de esa persona está muerta. ¿Quién le habló a esa persona que no se cumplió esa profecía? Porque si tú dices que alguien no va a morir, ¿cómo va a ser que muere? Porque cuando Dios habla, Dios respalda. Si Dios te dijo que va a morir, punto y ya. Si Dios te dice que no va a morir, no va a morir. Si usted se fija en el libro de Jeremías capítulo 28, a la altura del verso 1, cuando Ananías, un profeta, profetizó de que los cautivos que estaban cautivos por causa de Dios iban a salir, alabanza al Cristo de la gloria. ¿Qué le dijo Jeremías? Profetas que profetizaron antes de vosotros profetizaron guerra y se cumplió. Dice, el profeta que Dios le hablara, le dijo en pocas palabras y se cumpliera, es el verdadero profeta. ¿Y tú sabes lo que le dijo Jeremías más para adelante? Le dijo, vas a morir, Ananías. Y Ananías murió. Ve, ahí se hubo una diferencia de cuáles fueron el verdadero y cuál fue el falso. Cuando ven a ver el pueblo se sintió bien porque Ananías quebró los yugos, alabanza al Cristo de la gloria. Porque la mayoría de la gente en estos tiempos lo que buscan es profeta de agua de azúcar. Lo que buscan es profeta que le acomode su pecado. Y le llaman profeta a todo el mundo. Una gente tiene un sueño, ya es un profeta. Eso no es profeta. Una gente puede tener un sueño y no ser profeta. La Biblia establece en el libro de Deuteronomio capítulo 13 a la altura del verso 1. Dice, cuando se levantare el profeta o soñador de sueño. Ve. Cuando se levantare el profeta o soñador de sueño de entre vosotros y dijere y proclamare señal o prodigio. Y dice que si la señal o el prodigio se cumplieren y diciendo vamos y adoremos dioses ajenos que no conociste. Dice no oigáis al tal profeta. Dice que están siendo probados por Dios para ver si ellos aman a Dios con todo su corazón y con toda su alma. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no tienen esposa, que su esposa se le ha ido de la casa y están aguantando. ¿Y tú sabes lo que ellos están? Ellos están esperando que Dios diga que le dé una palabra para ellos recasarse. Ellos están esperando que Dios le dé una palabra para ellos buscar otra mujer. Ellos dicen, mi esposa me dejó. Y ellos buscan otra mujer. Dice, porque un profeta vino y le dijo que busque otra mujer. Todo el profeta que profetiza en contra de la doctrina y en contra de la palabra no es de Dios. Porque Dios nunca te va a mandar una profecía que vaya en contra de su palabra. Nunca. A menos que Dios use la soberanía. Y eso está fuera de adulterio y fuera de fornicación. De que tú te cases, que esto, que lo otro. Entonces los profetas de estos tiempos están
están tirando cosas raras. Los profetas de tu tiempo están saliendo en pecado. Si usted se fija, mira cómo apareció un pecado de TV Joshua, el supuesto profeta. ¿Qué apareció de TV Joshua? De que él estaba con mujeres, alabanza al Cristo de la gloria. Y ahora que él está muerto, aparece su pecado. Entonces, estos profetas, que está muerto este profeta, ahora aparece un pecado de TV Joshua. Ahora se destapa un macuto del TV Joshua. Porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y así mismo hay profetas profetizando en adulterio. Como está profetizando Rafael Ramírez. Entonces estos profetas de estos tiempos, mi hermano, hay que buscarlo muy fino para saber si son profetas de verdad. No todo el mundo es profeta en estos tiempos. No todo el mundo es profeta de verdad en estos tiempos. Porque hay gente que dice no hay más profetas y se agarran del texto bíblico de Mateo capítulo 11 a la altura del verso 13. Que dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Pero si tú lees el contexto del texto, para no sacar un texto de contexto, inventando un pretexto donde ya ese texto tiene una exégesis bíblica bajo la hermenéutica espiritual, tú te das cuenta de que Cristo está hablando de lo que profetizaron atrás, de la venida de Jesús. Entonces Cristo le habla y le dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, porque hasta ahí fue donde profetizaron la venida de Cristo. Por eso, si usted se fija, Cristo habló de que Juan era el que iba a venir delante de él, como Elías tibista, devolviendo los corazones de los padres hacia los hijos. Porque si no hay más profeta, entonces ¿por qué en el capítulo 4, verso 11 dice que él constituyó apóstol y profeta? Entonces no tiene sentido que digan que no hay más profeta. Porque si usted se fija en el libro de Hechos, en la gracia, hubo un profeta llamado Ágabo, que agarró con un cinto y sujetó a Pablo. Entonces, ¿ese profeta de quién era? Porque si usted indaga, lo que está hablando es de una profecía de que ya Cristo venía. Profetizó Isaías y profetizaron muchas personas de que Cristo venía. Entonces esa ley, esa profecía y esos profetas llegaron hasta Juan. Ya no hay que profetizar de que Cristo viene a morir por los pecados. Ya llegó hasta ahí. Ese fue el límite. Entonces, los verdaderos profetas no son blasfemos. Los verdaderos profetas no hablan en contra de Dios. Los verdaderos profetas no hablan en contra de la doctrina. Los verdaderos profetas no cobran dinero. Esos son los verdaderos profetas, los que no cobran dinero. Los que no cobran cuarto. Pero hay profetas que te cobran por la profecía. Hay profetas que vienen donde ti y te dicen: varón, Dios me dijo que te va a dar un carro. Dios me dijo que te va a dar una jipeta, que te va a sacar a las naciones, que te va a dar una esposa. Dios me dijo que te va a dar 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones de dólares. Dios me dijo que te va a bendecir. Ok, Dios se lo dijo que lo iba a bendecir. Dios le habló al profeta y le dijo: lo voy a bendecir. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene y se cumple la palabra del profeta, de un profeta verdadero, oiga, que se cumple esta palabra, entonces viene el profeta y le dice al varón, tiene que darme 6,000, tiene que darme 5,000, tiene que darme 7,000, 8,000, porque yo fui que te profeticé. Y dicen: vidente, yo fui que te entregué. La esposa que tú tienes, yo te la profeticé. Tu esposa tiene que prepararme un manjar exquisito todos los días. Y cobran por la profecía. Y si tú no le cumples a ese profeta lo que él dijo, si tú no lo montas en tu carro que él te profetizó, si tú no le das dinero, la profecía que él te tiró, entonces te tiran maldición. Dice: tú vas a quedar en miseria. Dice: en el aro se te va a romper. Dice: alabanza al Cristo de la gloria, tu esposa morirá de cáncer. Oye, te tiran maldiciones los profetas. Por cuanto ellos están cobrando por la profecía y tú le dices que no, entonces ellos te tiran maldiciones y proclaman maldiciones contra ti. Entonces los profetas de Dios no cobran por profecía. Los profetas de Dios no están en miseria. Los profetas de Dios pasan procesos, pero siempre tienen su viuda de Zareta. Siempre los profetas tienen su cuervo. Los profetas tienen que entender, la base al Cristo de la gloria, de que aunque nadie le dé, siempre va a haber uno que Dios va a poner para que le dé. Porque entiende, del que le da el profeta, recompensa de profeta recibirá. Entonces ellos te amenazan. Y así hay profetas en estos tiempos amenazando cuando ellos quieren que tú le pagues por la profecía. Ellos quieren que tú le des por lo que ellos te profetizaron. Y tú tienes que darle.
porque él fue el canal, pero el profeta no pide. Dice, varón, entrega, dame el carro porque yo fui que te lo profeticé, tú tienes que llevarme allí, tú tienes que llevarme aquí. Tu esposa tiene que hacer un moro de guandule porque yo fui que te profeticé a tu esposa. Ese no es un profeta de Dios. Es un profeta del diablo. Y te amenazan. Igual los profetas que tiran su pancá. Que usted lo confronta y ellos te amenazan de que tú vas a morir. ¿Quién es que va a morir? ¿Quién es que va a morir? Profeta de Baal. Fíjense que los profetas de ahora tienen la agenda llena. Porque al adúltero, ellos le dicen, sigue avanzando. Eso está ahí en el libro de Jeremías. Que dice, así dice Jehová, yo estoy en contra de los profetas que endulzan su boca. Estoy en contra de esos profetas que hablan cosas dulces, donde están en pecado, donde están en adulterio, donde son ladrones, marigüeros. Yo estoy en contra de esos profetas, dice la Biblia. Estoy en contra de los profetas que hablan cosas que no son de Dios. Masanda, Lumawe, Robabasanda Kiba, Ukaisa, Robrebaianda y Ansomi, Lopako Nansai, Eabakomi Hanomi Andaya, Upanda Samakiba. El que tenga el sueño, cuente el sueño. Y el que fuera mi palabra verdadera, cuéntela. ¿Qué tiene que ver el trigo? La paja con el trigo. Entonces los falsos profetas hablando y los verdaderos calladitos, ocultos, no hablan. Ujasamba, Makomi, Anayanda, Sama, Levakomi, Hato. Me dice que no tenga temor. Tú lo confrontas a ese hijo del diablo. Y ellos te amenazan. Los verdaderos profetas no llaman a Jesús caballo, coma, sama, kima. Como uno de que dijo hace un tiempo que Jesús es el demonio más grande. Que Jesús significa caballo. Ah, no, hoy en día lo tienen en afiche de que profeta. ¿Qué profeta va a llamar a Jesús caballo? ¿Qué profeta va a llamar a Jesús que va a decir que Jesús es el demonio más grande? Y esos son los profetas que les gustan a ustedes. Esos son los profetas que les gustan a la mayoría de ustedes. Y ese mismo que habló de que el nombre de Jesús significa caballo, son los que más están invitándolo hoy en día. Son los que más le están dando al altar. Son los que más lo están dando por profeta. Robasama. Esos son los verdaderos de que profetas en estos tiempos. Entonces hay muchos que hablan por presunción. Hay muchos que no hablan por palabra de Jehová. Hay muchos que los que tiran profecía de que pancá. Ellos analizan los tiempos. Viene guerra. ¿Y quién no sabe que viene guerra? Di dónde es que viene la guerra. ¿Y en qué año viene la guerra? Tú vas a morir. ¿Cuándo es que va a morir? Di cuándo va a morir. Fulana de tal, tú vas a salir embarazada. Di cuándo vas a salir embarazada. Di el día. Tú vas a salir embarazada en junio. Sí, el día, di. Como habló el profeta. El profeta Eliseo le dijo, a esta misma fecha, le dijo en pocas palabras, por este mismo año, abrazarás un niño. Y se cumplió. Ese es el verdadero profeta. No me hables de profetas que no se cumple la palabra. Y aún cumpliéndose con señal y prodigio, hay que tener cuidado. Hay que ver el comportamiento de ese profeta, cómo es. Dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Por qué muchos de los escogidos serán engañados hoy en día? Porque en el libro de Mateo capítulo 24, verso 24,
Dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señal y prodigio. Y dice que se engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces tú tienes que ver proceder si el profeta ese es un ladronazo de diezmo. Tú tienes que estar atento si el profeta, si ese profeta es un enamorado, un enamorón por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, que le tira a la mujer y le dice: mami chula, ven que te voy a dar una profecía. Mami chula, tú te ves tridi sierva, tú tienes un bumper, tú tienes unos senos atractivos. Tú no sabes quién es que te está hablando el profeta, el vidente. Y esos son los profetas que le gustan a la gente. ¿Qué están haciendo los profetas? ¿Usted sabe lo que están haciendo los profetas? Estamos en una actividad, por ejemplo, y llega una persona, llega un hombre, llega una mujer, en un carro, en un Tajo, en una CRV, en una Suburban, en cualquier tipo de vehículo. Y cuando llega la mujer, el profeta lo escanea, la profetisa la escanea. Y cuando le ve el tono de la piel, dice: ese del norte, ese viajero. Y tú sabes lo que hacen, ellos agarran y lo abrazan por aquí y se le pegan en la oreja. Y comienzan a ministrarle. Y le dicen: veo que tu empresa crece. Y le dicen: veo que Dios te entregó a tu esposa, pero fue que le vieron los dedos y no le vieron ni un anillo. Y muchos investigan alabanza al Cristo de la gloria por Facebook. Y dicen: el niño que te falta, Dios te lo va a dar. Pero fue que ellos vieron por Facebook que la mujer dijo: quiero un hijo. O gloria a papá. Y ellos se le pegan aquí. ¿Pero por qué no se le pegan a la que está pasando el proceso en la iglesia? Porque esa no le deja a Michelito. Esa no le deja al hijo de Michelle. Esa no le deja cuarto. Ellos buscan a los viajeros entre la multitud y lo agarran por la cabeza y se le pegan en la oreja ministrándole. Y cuando se le pegan en la oreja, la mujer comienza a danzar. Porque si usted se puede dar cuenta, no todo el que danza, danza de verdad cuando le dan una profecía. ¿Por qué digo no todo? Porque hay gente que danzan de verdad. Pero hay gente que danza porque le confirman a través de la supuesta profecía la palabra que ellos están pasando. Tú estás pasando un proceso y ellos danzan. Pero no es que sienten la presencia, sino que al sentir la confirmación de lo que ellos están pasando, ellos danzan. Pero ¿qué es lo que está haciendo el profeta? El profeta está haciendo esto para que le pase sus $1000. El profeta está haciendo esto para que le den dinero. Ese no es un profeta de Dios. Ese no está ministrando de parte de Dios. Ese no está hablando de parte de Dios. Rabasanda. Ese está hablando por presunción. Ese está hablando para que lo vean. Y cuando la mujer escucha esto, la mujer le dice: vidente, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Rabacanda se llama. Recibe este anillito de 24 quilates que me costó $5000. Un agua. Rebacotoindo sama. Y cuando el profeta ve esto, el profeta agarra y dice: wow, me pasó 1000, me pasó 2000, me pasó 3000. Y toma por costumbre esto de ir a todas las actividades cuando llega un viajero y le ministran en los oídos. Tú ves que hay una multitud de personas ministrando y ellos sueltan a la que no le puede dar beneficio para coger a la que tiene dinero. Coge tú ese al viejito, coge tú esa a la viejita, que yo cojo al viajero. Porque dentro de su corazón tienen avaricia, tienen amor al dinero. Y así están los profetas en estos tiempos. Por su fruto lo conoceréis. Tú puedes tener la trayectoria que tú quieras. Tú puedes ser lo reconocido que tú quieras. Y esos frutos son frutos de la carne. Por eso la Biblia establece en Colosenses capítulo 3, a la altura del verso 5.
Dice, se puede morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, idólatra del diablo. Profetas con amor al dinero. Hablan por presunción para que lo vean, para que le abran la agenda. Hablan por presunción para que me vea el concilio, porque el concilio tiene 45 iglesias. Voy a decir que no soy igual, pero no es porque no son iguales. Es porque quiere que lo inviten para profetizar, para hablar por presunción, para hablar para que lo vean. Para que vean que ellos tienen un don profético. Y se autoproclaman profetas ellos mismos. Y dicen, el único profeta y enviado soy yo, fulano de tal. Soy yo, fulanita de tal. Y dicen, solamente Dios ha levantado a 3 gente: a Jesucristo, al apóstol Pablo y a mí. ¿Tú crees que esas son palabras de un profeta? Profetas altivos. El que tiene que ser más humilde entre todos es el profeta, porque oye la palabra de Dios y Dios es humilde. Dios no es humilde, no, Dios es la humildad. Entonces los profetas de estos tiempos, ellos no van donde ti. Todos los profetas de estos tiempos, si usted se fija, ellos están posteando en su Instagram, en su Twitter, en su Facebook. Y ellos no postean de que bandera de África, bandera de Venezuela, bandera de Haití, bandera de Corea del Norte. Tú ves que ellos postean todo tipo de bandera estadounidense. Y hablan de la gente de Manhattan, de la gente de Brooklyn. Hablan de la gente del Bronx. Pero ellos no hablan de Haití. Nunca le dice el profeta, veo que Dios te mete a Haití. No, veo que Dios te mete a Estados Unidos, porque todo el mundo quiere venir a Estados Unidos. Y si usted se pregunta, varón, ¿y qué tú haces en Estados Unidos y no está en Haití? Cuando Dios me mande a Haití, vamos para Haití. Con el permiso de Dios y con el permiso de nuestro pastor Naúm Robles Polanco. Porque hay profetas que van a actividades de que profetizar y andan sin permiso de los pastores. Escucha, profeta, profetiza. Todo el que va a una actividad sin permiso de su pastor, sea profeta y quien sea, y Dios lo use como quiera, te está usando, pero está en rebeldía. Tú estás haciendo puente y heraldo para otro. Yo no creo en profetas que no se someten a los líderes. No creo. No creo en profetas que no se someten a los diáconos. Masanda. Porque los verdaderos supuestos profetas son los más rebeldes de la congregación. No se sujetan a nadie, porque son los más espirituales, porque son los que oyen la palabra de Dios y menosprecian, son altivos, arrogantes, prepotentes, macunca y sama. Yo no tengo que escucharte, pastor, porque Dios me usa más que a ti. Yo veo más que tú. Ese es tu pastor rebelde. Esa es tu pastora rebelde. Y escucha bien, a las mujeres no se le llama profeta. A las mujeres no se le dice profeta. A las mujeres se le llama profetisa. Según lo que dice el libro de Éxodo capítulo 15, a la altura del verso 20, dice que María, la profetisa, tomó el pandero. Dice la escritura y enseña de que Isaías se llegó a la profetisa y tuvo un hijo que se llamaba Mael Salahasbán. Y dice también que reinaba en Israel una mujer que era profetisa. Entonces no me venga a decir a mí, que no, la profeta fulana, ¿qué profeta? A las mujeres no se le llama profeta, a las mujeres se le llama profetisa. De Jezabel se habló también en el libro de Apocalipsis, de que se creía que era profetisa. El evangelista Felipe tenía hijas que eran profetisas. Y habla en más lugares de las mujeres que eran profetisas. Entonces, yo no creo en profetas que son rebeldes a sus pastores. Yo no creo en profetisas que traigan caldero a su esposo. No creo en esa profetisa. No creo. No creo. Hoy todo el mundo es profeta. Como el hijo del diablo 70 veces de León 7. Que tiene de que profeta León 7. ¿De dónde es profeta? Todo el que apoye a ese satánico es un hijo del diablo. Sea Wester Paul, sea el Steven ese, sea quien sea, tiene el diablo encarnado. ¿Qué él dijo?
que Jesús de Nazaret tenía pecado. No creo en esos profetas. Viene juicio para los que se ponen el nombre de profeta y no lo son. Kanda Sama. El verdadero profeta es manso. El verdadero profeta no anda con tinte, con colorete. La verdadera profetisa, perdón. El verdadero profeta no anda con barba como Kevin Lade. El verdadero profeta no es altivo, arrogante, prepotente. El verdadero profeta se sujeta a la ley, a la norma, a las directrices. Que si el pastor le dice, no va y punto y ya. Los verdaderos profetas se sujetan. Usted puede tener el rango que usted quiera. Y si usted es profeta, usted se somete. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y dice que haciéndolo ¿de qué? Porque esto no es aprovechoso. Entonces el verdadero profeta es el que se cumple la palabra de Dios. El que se cumple la palabra de Dios. Y tiene frutos dignos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu. Si no, no me hable de profeta. No me diga que tú eres profeta si tú eres rebelde. No me lo diga. Entonces, los verdaderos profetas se consagran para Dios. Los verdaderos profetas no andan pidiendo dinero. Los verdaderos profetas están en la intimidad. Por eso la Biblia establece, dice que si ellos estuvieran en el secreto, en el libro de Jeremías, dice que yo les hablaría y ellos escucharan mi voz. Entonces, profeta, si tú ves que Dios te dice que el pastor está en adulterio, que el pastor está en fornicación, que el pastor hizo tal fechoría a la secretaria, ¿cómo tú le vas a decir que siga avanzando? ¿Cómo tú le vas a decir, Dios está contigo? Los verdaderos profetas hablaban la verdad. Aunque tuvieran una multitud en contra. Eso está ahí en el libro de Segunda de Reyes, de Primera de Reyes, capítulo 22. Micaía, aunque tenía todos esos profetas en contra, nunca dejó de hablar la verdad. Así que, un verdadero y un falso profeta. Cuando Cristo habla en el libro de Mateo y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Le está hablando de que se cuiden. Cuídate de esos falsos profetas. Y te da una señal para que aprendas a identificarlo. Y te dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces el profeta que no tiene a Dios, no le tenga miedo. Dije, porque te ponga que cara dura y te diga que no, que en tal año cayeron 30 endemoniados, pueden caer 70. Porque en estos tiempos hay muchos falsos profetas con fruto del diablo. Y entonces hay profetas que son profetas de verdad, con fruto del diablo también. Entonces, no todo el mundo es profeta. Un verdadero y un falso profeta. Guardémonos de los falsos profetas, porque por dentro son lobos rapaces, aunque parezcan ovejas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor.